Muy buenas de nuevo. Vamos a abordar un nuevo capítulo de ganancias y pérdidas patrimoniales, con dos cuestiones que me parecen de especial relevancia. En primer lugar, vamos a ver una serie de casos que interesa saber porque en algún u otro momento es posible que se nos presenten. Y en segundo lugar, una vez que ya tenemos todas las ganancias y pérdidas patrimoniales del ejercicio, ¿qué hacer con ellas? ¿Cómo integrarlas y compensarlas en la base imponible? Bien, vamos a comenzar por el primero de los elementos. En primer lugar, vamos a ver lo que es la exención por reinversión en vivienda habitual. La hemos citado anteriormente y podemos decir que se pueden excluir de gravamen las ganancias patrimoniales obtenidas en la transmisión de la vivienda habitual del contribuyente, este primer apartado, siempre que el importe total percibido por la transmisión se reinvierta en la adquisición de otra vivienda habitual o en la rehabilitación de aquella que vaya a tener tal carácter, siempre que esta rehabilitación cumpla con los requisitos exigidos para dar derecho a la deducción por este concepto. Es preciso además que se cumplan las condiciones y requisitos referentes a la vivienda adquirida y a los plazos y condiciones de reinversión que vamos a citar a continuación, ¿vale? Serían estas tres cuestiones. En primer lugar, ¿qué entendemos por vivienda habitual? Bueno, pues con carácter general se considera vivienda habitual la edificación que constituya la residencia durante un plazo continuado de al menos 3 años. Eso es vivienda habitual. No obstante, se entenderá que la vivienda tuvo el carácter de habitual cuando, a pesar de no haber transcurrido dicho plazo, se produzca el fallecimiento del contribuyente o concurran otras circunstancias que necesariamente exijan el cambio de domicilio, tales como celebración de matrimonio, separación matrimonial, traslado laboral, obtención del primer empleo o cambio de empleo u otras análogas justificadas. Para que la vivienda constituya la residencia habitual del contribuyente, debe ser habitada de manera efectiva y con carácter permanente por el propio contribuyente en un plazo de 12 meses, contados a partir de la fecha de adquisición o terminación de las obras. No obstante, se entenderá que la vivienda no pierde el carácter de habitual cuando concurran las siguientes circunstancias: fallecimiento del contribuyente, circunstancias que necesariamente impidan la ocupación de la vivienda y disfrute de vivienda por razón de cargo o empleo y la adquirida no sea objeto de utilización, en cuyo caso el plazo de los 12 meses contará a partir del cese. Bien, tanto la aplicación de la exención por transmisión de la vivienda habitual por mayores de 65 años o por personas en situación de dependencia severa o de gran dependencia, que citamos anteriormente, como para la exención por reinversión de la vivienda habitual, el reglamento establece la posibilidad de considerar como vivienda habitual aquella edificación que lo sea en el momento de la transmisión o lo haya sido hasta cualquier día dentro de los 2 años anteriores a la transmisión. Con esto se permite que el contribuyente pueda dejar de residir efectivamente en la vivienda transmitida disponiendo de un plazo de 2 años para su venta, sin que se produzca la pérdida de la exención. Bien, en segundo lugar, vemos plazo por reinversión. Bueno, pues además del concepto de vivienda habitual, tenemos plazo por reinversión y en este caso la reinversión debe efectuarse de una sola vez o sucesivamente en un periodo no superior a 2 años, que pueden ser no solo los posteriores, sino también los anteriores a la venta de la vivienda anterior. Bien, ¿y qué ocurre si no se reinvierte todo el importe percibido como consecuencia de la venta? Pues tenemos lo que se llama reinversión parcial. En el caso de que el importe de reinversión sea inferior al total obtenido en la enajenación, se excluirá de gravamen la parte proporcional de la ganancia patrimonial que corresponda a la cantidad efectivamente recibida en las condiciones señaladas anteriormente. Bien, bueno, pues un primer apartado interesante de lo que es la vivienda habitual y que veremos en alguno de los supuestos que vamos a tratar en los supuestos prácticos. Bien, también vamos a ver el caso de las ganancias o de forma más exacta, la exención en la transmisión de elementos patrimoniales cuando hablemos de mayores de 65 años, segundo supuesto. Bien,
Cita la normativa que pueden excluirse de gravamen las ganancias patrimoniales que se pongan de manifiesto con ocasión de la transmisión de elementos patrimoniales por contribuyentes mayores de 65 años, siempre que el importe total obtenido por la transmisión se destine en el plazo de 6 meses a constituir una renta vitalicia asegurada a su favor, en las condiciones que reglamentariamente se determinen. La cantidad máxima total que a tal efecto podrá destinarse a constituir rentas vitalicias será de 240.000 euros. Igual que veíamos anteriormente, si el importe reinvertido es inferior al total de lo percibido en la transmisión, únicamente se excluye de tributación la parte proporcional de la ganancia patrimonial obtenida que corresponda a la cantidad reinvertida. Por lo tanto, fijaos, tenemos 6 requisitos, 6 condiciones para obtener esta exención. Primero, que el cliente tiene que tener una edad superior a los 65 años. Segundo, que la renta vitalicia deberá constituirse en el plazo máximo de 6 meses desde la transmisión del elemento patrimonial. Tercero, que el tomador del seguro de la renta vitalicia debe ser el transmitente del elemento. Cuarto, el importe anual de las rentas que perciba el cliente no podrá decrecer en más de un 5% respecto a la renta anual del año anterior. Sexto, se puede optar por destinar parcialmente el importe obtenido en la transmisión patrimonial a la contratación de la renta vitalicia, en cuyo caso la exención de impuestos se determinará proporcionalmente al importe reinvertido. Y sexto, la cantidad máxima total cuya reinversión en la constitución de rentas vitalicias va a dar lugar a una aplicación de exención como máximo de hasta 240.000 euros. Bien, bueno, pues segundo caso analizado. Vamos a por el tercer caso. Quizás no es que no sea relevante, pero sobre todo mantiene un régimen de hace bastantes años. Nos estamos refiriendo a ganancias patrimoniales que se deriven de elementos que no estén afectos a actividades económicas, adquiridos antes del 31 de diciembre de 1994. Fijaros, han pasado 26 años. Pero la disposición transitoria novena de la ley mantiene un régimen transitorio para estas ganancias patrimoniales. Básicamente lo que aplica es una serie de coeficientes a la renta generada. Estos coeficientes son del 25% para el caso de acciones que cotizan, del 11,11% para el caso de inmuebles y del 14,28% para el resto de los casos. Bien, de tal manera que una vez calculada la renta hay como dos partes. Una que puede ser objeto de reducción y otra no. Creo que la mejor forma de verlo será haciendo alguno de los supuestos que vamos a realizar a lo largo de esta unidad, a lo largo de lo que es el estudio, el análisis del IRPF. Por tanto, lo dejamos para verlo de forma práctica. Bien, una vez que hemos visto qué son ganancias y pérdidas patrimoniales, el régimen general, las normas especiales en cuanto a su valoración y también la casuística en cuanto a la exención, o sea, que no hay ganancia o pérdida patrimonial aunque se realice porque está exenta y así lo dice la ley, me refiero a los casos de vivienda habitual y también en la transmisión de la vivienda habitual de mayores de 65 años, nos encontramos con cómo se integran y compensan en la base imponible. Bien, pues fijaros que tenemos dos casos. En primer lugar, todas las ganancias y pérdidas patrimoniales. Sería el caso A, que no deriven de transmisiones, se van a integrar en la base imponible general. De tal manera que si tenemos varias, se van a compensar exclusivamente entre sí. Si es positivo, van a la base imponible y si el resultado es negativo, se van a compensar con el resto de rentas positivas de la base general, pero con un máximo del 25%. Si no se consiguiera consumir todo este saldo negativo, el resto sería en 4 años. Bien, por otra parte tenemos otro tipo de ganancias y pérdidas patrimoniales, que son las que deriven de la transmisión de elementos patrimoniales. En este caso, van a la base imponible del ahorro. Cuidado que van a la base imponible del ahorro. Bien, en este caso, que son positivas, directamente van a la base imponible del ahorro y tributan. Bien, que son negativas, bueno, pues se van a compensar con la otra parte que forma
parte, valga la redundancia, de la base imponible del ahorro, que son los rendimientos de capital mobiliario que se integren en la misma. También con el máximo del 25%. Bien, ya hemos visto entonces las cuestiones fundamentales en ganancias y pérdidas patrimoniales, que son la norma general para su determinación, normas especiales en el caso de algunos elementos u operaciones, y también una casuística en caso de exención por reinversión. En última instancia, hemos visto cómo van a ir a la base imponible. Muy importante, se diferencian en función de que procedan o no de elementos patrimoniales. Y si no proceden, irán a la base imponible general. Y si proceden de elementos patrimoniales, irán a la base imponible del ahorro.